Capítulo 21. La caída de una gran casa. Los eventos se han vuelto un poco más sombríos desde la reunión inaugural de la Orden, declaró el profesor Dumbledore, examinando a los reunidos en su oficina. El Pias Doge, Caradoc de Arborn, Emmeline Vance, Dorcas Meadows, Marlene McKinnon, Minerva McGonagall y Alastor Moody se sentaron en las mismas sillas que habían ocupado en la reunión original. Sin embargo, ahora había dos sillas más. Edgar Bones y Dedalus Diggle habían sido reclutados. El primer asunto de la reunión había consistido en ponerlos al día. Ahora, Dumbledore estaba procediendo con lo que planeaba ser un negocio normal en todas las reuniones de la Orden. Parece que la información de Ashworth era correcta, reflexionó Dorcas. Al menos hasta cierto punto, corrigió Marlene. Por lo que he oído, ninguno de los que atacaron esa ciudad parecía poseer el estatus de Señor Oscuro. El Pias Doge negó con la cabeza. No se vio al Señor Oscuro, dijo, pero esos rufianes posiblemente no podrían haberse organizado. Su disturbio se vino abajo casi tan pronto como comenzó. Hay un puñado de testigos que incluso atestiguan que muchos de los atacantes estaban borrachos. No podrían haberse organizado tanto como lo estaban sin alguien más. La pregunta que debemos hacer no debe tener en cuenta la existencia de este Señor Oscuro. Más bien, la pregunta debe abordar sus motivos. Muy bien, dijo Emmeline, ¿por qué el Señor Oscuro eligió mostrar su rostro? Y, demos un paso adelante. ¿Por qué se organizó el ataque en primer lugar? No se logró nada. Alastor se inclinó hacia adelante y entró en la conversación. En el campo de batalla, puede haber muchos motivos, algunos de los cuales no tienen nada que ver con nada que suceda en las proximidades de la pelea. Tiene razón, dijo Dedalus Diggle, apoyando a Moody. Emmeline puso los ojos en blanco. Entonces dime, ¿qué se logró al atacar el pueblo? Dumbledore estaba a punto de saltar a la conversación y suavizar las cosas antes de que estallara un acalorado debate entre los miembros de la Orden, pero Edgar Bones se aclaró la garganta primero y habló con voz profunda. Amigos, debemos recordar que un verdadero Señor Oscuro es más que un delincuente común. Es un terrorista, un general, un político y un practicante de una magia terrible, pero grandiosa. Hablas bien, Edgar, observó Dumbledore. También tienes razón. El ataque a la aldea puede haber sido una prueba de la capacidad del ministerio para responder a tales ataques. Caradoc torció los labios con disgusto. El Señor Oscuro hubiera hecho mejor en mantener el elemento sorpresa de su lado. Ahora, el director Pruitt sabe que el ministro Black no está paranoico. Los aurores estarán más preparados ahora de lo que hubieran estado. Esta vez, Alastor no se inclinó hacia adelante en su asiento. El Señor Oscuro habría anticipado que el movimiento le haría perder el elemento sorpresa, señaló. ¿Qué le gana esto a él, creen todos ustedes? Quizás si tiene un objetivo más importante en mente, observó Edgar lentamente, el conocimiento de cómo reaccionan las fuerzas del ministerio es más valioso que el elemento sorpresa. Excepto que ahora también sabemos cómo funcionan sus fuerzas, dijo Dorcas. ¿Hacemos? Preguntó Moody. ¿O vimos lo que él quería que viéramos? Dumbledore levantó una de sus manos. En este punto, es inútil que especulemos. Hay muchos motivos posibles. Si nos enfocamos en nuestros favoritos, podemos perder el verdadero. Lo único que realmente podemos hacer es planificar cómo reaccionar si ocurre un incidente similar. ¿Estás sugiriendo que organicemos la resistencia? Preguntó Marlene. Eso puede no ser necesario, dijo Dumbledore. Alastor, ¿qué sabes de los preparativos del ministerio? Son muy buenos, respondió Moody. El director Pruitt sabe lo que hace. Sin embargo, está resultando poseer una personalidad muy abrasiva. Por otro lado, no se puede negar que tomó este desafío por los cuernos. Los protocolos de nuestro departamento ya se han modificado para aumentar nuestro tiempo de respuesta dramáticamente. Luego, por supuesto, está haciendo un uso completo de nuestro presupuesto para aumentar el tamaño del cuerpo de aurores. No creo que la Orden deba preocuparse por proporcionar poder de combate. Todos murmuraron sus comentarios de aprobación en voz baja. ¿Hay algo más de interés en el ministerio? Preguntó Dumbledore. Moody vaciló. Puede haber conflictos internos. El director Pruitt parece sentir que el ministro Black puede no ser apartamento para servir como ministro ahora que Orión está muerto.
Su opinión es bastante evidente en algunas de las cosas que ha dicho y hecho. Creo que Pruitt aprovecharía la oportunidad para desempeñar el papel de asesor de Orión, comentó Emmeline con sequedad. Ese es el problema, creo, respondió Moody. El puesto ha sido ocupado, y no por Pruitt. ¿Quién entonces?, preguntó Edgar. Moody se encogió de hombros. Según todas las apariencias, sería Ashworth. Tal vez Romulus Malfoy, aunque el hombre parece demasiado distraído para hacer nada. La mañana después de la muerte de Orión, el ministro tuvo una conferencia a puerta cerrada con Malfoy y Ashworth. Casi inmediatamente después de que partieron, el ministro Black comenzó a implementar una nueva ronda de políticas. El ministro parece preocupado de que este señor oscuro pueda encontrar formas de infiltrarse en el ministerio. McGonagall le dio a Dumbledore una mirada significativa antes de hablar. Parece que el señor Ashworth es más que un subordinado de la familia Black. O tal vez el ministro está desesperado por asesores en los que ya sabe que puede confiar, ofreció Dorcas. Sí, parece que sí, dijo Moody. Quizás quieras ver si Slughorn está listo para regresar de su baja por enfermedad, Albus. ¿Por qué eso?, preguntó Dumbledore. Black envió a Ashworth a observar personalmente las secuelas del ataque a esa aldea, informó Moody a todos. Pruitt estaba muy molesto porque Black se saltó los canales normales. Sin embargo, sospecho que fue una señal de lo que vendrá. Es posible que veamos a Ashworth asumir un puesto muy importante en la administración del ministro pronto. Extraordinario, dijo Dumbledore en voz baja. Se sentó en su silla en silencio, contemplando los acontecimientos. La orden lo observó, sin saber qué decir o a dónde ir. Finalmente, Dumbledore habló. No puedo evitar tener la sensación de que nos falta información vital sobre cómo funcionan realmente las cosas con la familia Black y sus amigos. La muerte de Orión ha hecho que las cosas sean aún más curiosas. ¿Ha podido el ministerio descubrir más en torno a los acontecimientos de su muerte? ¿Hubo juego sucio? Todos miraron a Moody en busca de la respuesta. Moody se encogió de hombros. Oficialmente, no hemos podido descubrir nada. No hubo evidencia de juego sucio en el cadáver, aunque eso se habría ocultado fácilmente con magia. Su viuda tampoco ha cooperado. Tal vez deberías arrestarla por el asesinato hasta que coopere, dijo Emmeline. Desafortunadamente, ella está preparada para esa eventualidad, se quejó Moody. Ella se sometió voluntariamente a un suero de la verdad y declaró que no mató a su esposo. ¿Qué pasa con su cuñada?, preguntó Minerva. Todo el mundo sabe que esos dos son gruesos como ladrones. Moody asintió con la cabeza. Es un hecho admitido que ella estuvo en la casa esa noche. Sin embargo, ella también tomó el suero de la verdad y negó haber matado a Orión. Una vez que estuvieron fuera de toda sospecha, su cooperación con los investigadores terminó. Su muerte logró poco para ellos, intervino Caradoc, preparándose para argumentar que su inocencia tenía sentido. Los rumores dicen que cuando se liquidó la herencia, el control de la fortuna negra no pasó a Walburga ni a ninguno de los hijos de Orión. ¿Cygnus, entonces?, preguntó Minerva. No lo sé, respondió Caradoc. Dumbledore se aclaró la garganta. Parece que los hechos no nos van a dar pistas sobre la muerte de Orión. Deberíamos seguir adelante. Tenemos otros asuntos sobre los que debemos tomar decisiones. Quizás todos podamos estar atentos a más información. Estoy particularmente interesado en sabiendo quién controla ahora la fortuna negra. De acuerdo, entonó Edgar. Puedo hacer algunas averiguaciones discretas. Los goblins son reservados por naturaleza y trabajan duro para mantener esa reputación, pero pueden dejar caer alguna información sin darse cuenta. ¿Qué desea abordar a continuación? Tenemos que discutir el reclutamiento, dijo Dumbledore. Nuestros números deben aumentar, creo. Debería ser más fácil ahora que el Señor Oscuro ha mostrado su mano al público. También debemos discutir dónde vamos a celebrar futuras reuniones. No estoy seguro de que Hogwarts sea el más lugar práctico. Harry bostezó y se reclinó en su silla, deseando no haber rechazado la oferta de Romulus de una copa de whisky de fuego. Quería evitar perder el sentido para estar en la cima de su juego si tuviera tiempo de practicar sus estrategias de lucha en la sala de los menesteres más tarde esa noche.
Miró a través de una pequeña mesa de conferencias hacia Kygnus, que estaba rebuscando en una de las muchas carpetas llenas de hojas de pergamino. Romulus se había levantado y paseaba por la habitación mientras sorbía su propia copa de whisky de fuego. Era una habitación rectangular y se encontraba en uno de los pisos superiores de Malfoy Manor. Delicadas ventanas se alineaban en una pared, mientras que una sola chimenea se encontraba en el centro de la otra pared. Supongo que podemos pasar de nuestra discusión sobre los aumentos de impuestos propuestos, dijo Kygnus, haciendo que suene más como una propuesta que como una decisión. Romulus agitó la mano con desdén. Podemos volver a ello, dijo. Haga que sus burócratas elaboren algunos informes sobre posibles formas de cambiar el presupuesto y liberar fondos. Necesitamos el apoyo de las masas, y aumentar los impuestos no es la mejor manera de obtenerlo, incluso si necesitamos los fondos para un buen causa. Kygnus asintió, expresando su acuerdo con el análisis de la situación de Romulus. Suspiró y revisó algunas carpetas más. Finalmente, llegó a uno delgado. Tal vez debería mencionar esto antes de pasar al siguiente tema. Lo puso encima de la pila. Sin embargo, en lugar de abrirlo, miró directamente a Harry. Harry, he decidido que tu trabajo en Hogwarts ya no funciona. Te necesitamos en el ministerio, ahora. ¿Estás dispuesto? Por supuesto, dijo Harry mientras revisaba mentalmente su lista mental de cosas por hacer. Matar al basilisco era realmente lo único que no habría podido hacer fuera de Hogwarts. Espiar a los estudiantes ya no era práctico ni especialmente probable. Bien, dijo Kygnus, sonando como si casi hubiera esperado que Harry lo rechazara. Va a ser una exageración, pero no creo que vaya a perder demasiado capital político por esto. Quiero que asumas un puesto como uno de mis subsecretarios. Tendrás amplios poderes, pero hasta el momento, ninguna responsabilidad específica o permanente más que ser mi suplente. Siento que es ampliamente conocido que usted es uno de mis asesores clave. Creo que habrá menos resentimiento si es en una capacidad oficial. Harry asintió lentamente, ocultando su sorpresa. A menos que Romulus vea un paso mejor, estoy listo. Gracias, dijo Kygnus, mirando brevemente a Romulus, quien todavía parecía un poco distraído. Al no detectar una opinión contraria, continuó. Tendrás que presentar tu renuncia al profesor Dumbledore. En el momento más temprano posible en que puedas ser relevado de tus deberes en Hogwarts, comenzarás en el ministerio. Muy bien, dijo Harry. Veré qué se puede hacer. Kygnus asintió y dudó por un momento antes de volver a dirigirse a Harry. En una nota más personal, no me importaría si tú continuaras tu asociación con mi hija Bella. Miró hacia abajo y tocó su vaso de whisky de fuego, como si estuviera a punto de levantarlo y tomar un sorbo. Has sido una buena influencia para ella. Lo he intentado, dijo Harry, sus labios curvándose en casi una media sonrisa. Kygnus sonrió, abandonó el vaso de whisky y se recostó, la carga de sus responsabilidades se evaporó por un momento. Me gustaría pensar que dentro de poco ustedes dos podrían considerar el matrimonio. Un puesto de subsecretario es un trampolín muy ventajoso. Podrías empezar bien. No puedo imaginarme siendo ministro por mucho tiempo, así que el puesto de subsecretario no sería permanente de ninguna manera, pero aún así te dejaría en una muy buena posición si aprovechas para hacer amigos y cultivar conexiones. Tal vez algún día seas ministro tú mismo. Ciertamente tienes suficiente talento, creo. Tendremos que ver qué nos depara el futuro, dijo Harry con modestia. No estaba seguro de querer seguir esa carrera, pero también sabía que si se casaba con Bellatrix, ella se sentiría decepcionada si no lo hacía. Por supuesto, dijo Kygnus, su breve ensueño llegando a su fin. Miró a Romulus. Se está haciendo tarde. ¿Estás seguro de que no te molestamos? Romulus agitó la mano, aparentemente sin prestar mucha atención a Harry y Kygnus. Tenemos todo el tiempo que quieras. Mi mujer está en París visitando a su familia. No tengo nada mejor que hacer. Kygnus asintió, luciendo aliviado. Sacó otro archivo y estaba a punto de comenzar con el siguiente tema cuando un auror entró en la habitación y tosió, atrayendo la atención de todos. Ministro, dijo el auror, cuyo nombre Harry ignoraba, los magos oscuros han comenzado otra incursión en un pueblo escocés. El número de atacantes es el doble que en el último incidente. Kygnus suspiró. Supongo que el director Pruitt está enviando las fuerzas apropiadas.
Por supuesto, dijo el Auror, asintiendo con la cabeza. Quizás algunos de ustedes de mi grupo de guardaespaldas puedan aparecerse en Escocia y brindar ayuda, ordenó Cygnus por sugerencia. Creo que estaremos a salvo detrás de las formidables defensas de Malfoy Manor. El Auror asintió. Enseguida, señor. Salió de la habitación. Cygnus sacudió la cabeza con tristeza. Esperemos que podamos entrenar a más Aurores. Prewitt afirma que tiene todo bajo control, pero todavía siento que nos vemos obligados a estirar nuestros recursos para contrarrestar estos ataques. Creo que todos sabemos que solo aumentarán en frecuencia y gravedad. Se volvió hacia la carpeta que había estado a punto de escribir. El Wizengamot, dijo con cansancio. Romulus, necesitaremos tu opinión sobre esto. Romulus se unió a ellos en la mesa, aceptó varios de los pergaminos de Cygnus y comenzó a explicar los problemas ante el Wizengamot, el apoyo a favor y en contra de dichos problemas, y cómo afectarían a Cygnus. Era agotador, y Harry se preguntó cómo era posible que Romulus supiera tanto sobre un tema tan soso. Mientras Romulus continuaba hablando, la atención de Harry vagó a pesar de sus mejores esfuerzos por concentrarse en el tema en cuestión. Si iba a ser subsecretario, ¿no era su deber prestar atención a estas cosas? Incluso Cygnus parecía aburrido y se puso de pie para estirar y aflojar las piernas mientras Romulus revisaba verbalmente los informes del Wizengamot, analizando los problemas y explicando las razones detrás de las posturas de varias facciones sobre cada tema. Mientras Harry observaba a Cygnus caminar, finalmente se convenció de que era mejor escuchar con atención los comentarios de Romulus y sentarse en su silla. Parecía que Cygnus se había distraído. Estaba parado frente a una de las ventanas, mirando pensativo hacia la oscuridad. Romulus siguió canturreando y Harry prestó atención, hasta que una nueva distracción se apoderó de él. No pudo evitar mirar al padre de Bellatrix. La vista de perfil de su rostro ayudó a Harry a ver por primera vez cuánto había envejecido el hombre desde que Harry lo conoció. Deberían haber encontrado a alguien más para ser ministro, observó Harry con tristeza. Harry suspiró en silencio y siguió mirando a Cygnus mientras intentaba prestar atención a Romulus. De repente, Cygnus frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Su boca se torció como si estuviera a punto de decir algo, pero no fue lo suficientemente rápido. La ventana explotó, el vidrio rebotó por la habitación cuando Cygnus fue arrojado contra la pared opuesta, golpeándola con un ruido tan fuerte que Harry supo que no podría haber sobrevivido. A pesar de esto, Harry saltó de su silla y corrió hacia la forma boca abajo de Cygnus mientras Romulus sacaba su varita. «Está muerto», jadeó Harry, mirando del cuerpo ensangrentado de Cygnus a Romulus. Romulus apretó la mandíbula con gravedad y apuntó con la varita hacia las lámparas del techo. Las luces mismas se separaron de los accesorios, tomando la forma de orbes. Un golpe de la varita de Romulus hizo que las luces salieran disparadas por la ventana destrozada donde estallaron como bengalas, una tras otra. Cualquiera fuera estaría temporalmente cegado y muy asustado. Les daría tiempo. Al darse cuenta de que arrodillarse sobre el cadáver de Cygnus no serviría de nada, Harry se puso de pie, atravesó la habitación y revisó la chimenea, ya anticipando que el flue estaría bloqueado. Él estaba en lo correcto. Pruebas adicionales revelaron que las protecciones antiaparición también se habían erigido junto con las protecciones para evitar el viaje en traslador. Harry se giró y observó cómo Romulus se lanzaba a la velocidad del rayo hacia una de las ventanas intactas, con un brillo en los ojos. Llegó y abrió la cortina con delicadeza, para no llamar la atención de los atacantes de afuera. Uniéndose a Romulus en la ventana, Harry miró hacia el camino que conducía a Malfoy Manor. Cuando los ojos de Harry se posaron en los atacantes que se acercaban muy lentamente a la entrada principal de la mansión, su cicatriz picó. Voldemort estaba entre ellos. Los demás eran en su mayoría indistinguibles, aunque Harry podía decir que probablemente no eran los estudiantes reclutados más recientemente por Voldemort. Parecían mayores y caminaban con más confianza. Aunque Harry no reconoció de inmediato a ninguno de los mortífagos, Romulus sí lo hizo. Lucius, gruñó, mirando a los atacantes que se acercaban. Harry estudió más de cerca al grupo de mortífagos que se acercaba y vio a Lucius, caminando cerca de Voldemort. No había visto al exalumno porque se había perdido en la sombra de Voldemort. Hubo una pequeña pausa mientras Romulus seguía mirando.
El instinto de Harry fue comenzar a lanzar maldiciones a los invasores, pero también quería ver si Romulus tenía mejores planes. ¿Qué es lo que quieres hacer?, preguntó Harry con urgencia. Romulus sopesó sus opciones en silencio pero con rapidez. Sin embargo, a pesar de lo rápido que era, Harry sintió que se había desperdiciado una eternidad. Romulus se volvió hacia Harry y lo miró a los ojos con una intensidad que rayaba en la violencia. «Voy a distraerlos mientras tú escapas», anunció Romulus. «Quiero que vayas». «Creo que nos quedamos o nos vamos juntos», protestó Harry, mirando a los atacantes. Por alguna razón, se habían detenido en el camino de entrada, dudando en entrar a la mansión. La falta de reacción de Harry y Romulus más allá de las bengalas de luz los había dejado nerviosos de que alguna trampa estuviera a punto de caer sobre ellos. Romulus ignoró el comentario de Harry. Levantó la mano y, sin soltar la varita, se quitó el anillo de la familia Malfoy. Se lo dio a Harry. «He tratado de desheredar a Lucius, pero hay complicaciones. Afortunadamente, hay una escapatoria. Puedes tomar este anillo y usarlo para acceder a la bóveda de Malfoy. No hay tiempo que perder. Tan pronto como salgas de aquí, ve a Gringotts y exija ver al supervisor nocturno. Saque el oro Malfoy de la bóveda y colóquelo en otra bóveda bajo su control. Cada centavo». Harry miró a Romulus, sin saber qué decir. «Lo siento, Harry», dijo Romulus en voz baja. Los viejos parecíamos haber fallado. Nuestro tiempo pasó hace mucho tiempo. Depende de ti y de quien sea tu amigo. Ya tienes a Bellatrix Black. Ella no es una bruja a quien estornudar. Todavía creo que ambos podemos lograrlo», dijo Harry, superando finalmente su sorpresa mientras sostenía sin fuerzas el anillo de Malfoy. Él y sus amigos habían escapado de peores situaciones en el futuro. Por otro lado, las probabilidades no parecían buenas. «Mi decisión, Harry», declaró Romulus. «Sin embargo, todas las decisiones a partir de ahora serán tuyas. Haz lo que debas para derribar a este bastardo». Ambos miraron por la ventana y vieron que algunos de los mortífagos estaban reuniendo el coraje suficiente para acercarse más a la casa y usar varios encantamientos para detectar emboscadas cerca de la entrada principal de la mansión. Harry supuso que siendo esta su primera incursión verdadera, los mortífagos todavía tenían que dominar la eficiencia y velocidad letales que luego emplearían para matar a muchos otros. «Si dejas atrás, creo que pasarás desapercibido si tienes mucho cuidado», instruyó Romulus a Harry. «Corre lo más rápido que puedas hasta que hayas pasado sus protecciones antiaparición. Estarán bastante lejos, creo. Tanto para mantenernos adentro como para los aurores afuera. Entonces recuerda, directo a Gringotts. Debes evacuar el oro inmediatamente». Harry asintió lentamente, tratando de absorber la realidad de todo lo que estaba pasando. Empezó a alejarse de Romulus ya a la salida de la habitación. «Espera», dijo Romulus. «Consigue la varita y el anillo de Quiglus. El anillo es valioso, y Bellatrix apreciará tener la varita de su padre. También puedes regresar aquí cuando los secuaces de los señores oscuros no estén invadiendo el lugar. Hay una caja fuerte en el suelo. El anillo te guiará. Y ábrelo». Al darse cuenta de que se estaba acabando el tiempo, Harry se movió rápidamente y recuperó el anillo y la varita del cadáver de Quiglus, guardándoselos en el bolsillo. Luego se dirigió a la puerta. Mientras salía, se le ocurrió una idea y se volvió hacia la habitación y hacia Romulus, que seguía observando a los mortífagos a través de la ventana. «Si tomo tu dinero, ¿qué pasa con tu esposa?». Romulus negó con la cabeza y, mientras hablaba, se despidió de Harry con una leve sonrisa en el rostro. «Ella tiene su propia cuenta bancaria. Incluso podría disfrutar de quedarse en París de forma permanente. ¿Y tu hijo? ¿Qué pasa si la guerra termina y él sigue vivo?». Romulus se apartó de Harry y reanudó su estudio táctico de las fuerzas invasoras a través de la ventana oscura. «No tengo hijos». Lord Voldemort dejó escapar un silbido de frustración de entre sus finos labios mientras observaba a sus mortífagos con cautela avanzando lentamente hacia la mansión Malfoy. «Cobardes». Levantó su varita, la agitó hacia adelante y apuntó a las puertas dobles que custodiaban la entrada a la mansión propiamente dicha. Un hexágono de impacto en llamas salió disparado, pasó por encima de las cabezas de sus seguidores y chocó con las puertas, derribándolas y destruyéndolas por completo. «Nuestro objetivo casi se ha logrado». Él gritó. «Adelante».
Sintiéndose motivados, los mortífagos corrieron hacia adelante, incluso el joven Lucius Malfoy, que estaba ansioso por complacer y atrapado en la emoción del momento. Voldemort sonrió con sombría satisfacción. El joven heredero Malfoy sería invaluable. Su influencia de sangre pura y su oro serían invaluables en los próximos meses y años. Su influencia podría incluso ir tan lejos como para obtener la elección de un ministro menos hostil hacia Voldemort. La dificultad de que Lucius haya agredido a la chica negra tendría que suavizarse. Aunque no sería difícil. Un poco de oro en los bolsillos derechos. Su padre y su tío estaban muertos y apenas podían objetar. Los mortífagos se acercaron rápidamente a la ardiente entrada de la mansión Malfoy. Sin embargo, su avance se vio abruptamente impedido cuando una de las ventanas que daban al paseo delantero de la mansión explotó, emitiendo 2 docenas de bengalas que se dirigieron hacia los atacantes, dejando escapar gemidos agudos. Reflexivamente, todos se cubrieron los ojos o los oídos y se agacharon, golpeando el suelo. Voldemort gruñó, enojado tanto por la cobardía de sus propios seguidores como por la resistencia que ofrecían Romulus Malfoy y Arya Schwartz. Probablemente era Malfoy quien manejaba el piso superior o el frente de la casa. Ashworth ya habría lanzado Fiendfire. El pensamiento de Ashworth hizo que Voldemort se estremeciera levemente. Estar cerca de Ashworth siempre le hizo cosquillas a sus defensas mentales. Pensar en él también provocaba sentimientos que a Voldemort no le gustaban, principalmente porque no los entendía. Las bengalas quejumbrosas continuaron estallando desde la ventana. Habiendo tenido suficiente, Voldemort atacó, y la mampostería alrededor de la ventana explotó hacia adentro. En buena medida, Voldemort repitió el movimiento en cada ventana, con la esperanza de atrapar a los defensores indirectamente con piedras que rebotaban, si no directamente. El silencio reinó hasta que Voldemort les gritó a sus seguidores que siguieran adelante. Sin embargo, antes de que pudieran recuperarse, otro aluvión de hechizos emitidos desde una de las antiguas ventanas de Malfoy Manor. Voldemort lanzó varios hechizos hacia el agujero en la pared, pero Malfoy había dejado de lanzar hechizos antes de que hicieran contacto. En la pausa, los seguidores de Voldemort comenzaron a correr hacia la entrada. La única seguridad estaba en la mansión, debajo del segundo piso donde los defensores no podían verlos. Mientras se apresuraban hacia la entrada, Malfoy comenzó a lanzar maldiciones mortales hacia abajo. Voldemort comenzó a responder, no queriendo perder seguidores tan temprano en su campaña. Sin embargo, curiosamente, los hechizos de Malfoy seguían fallando a sus mortífagos. Voldemort frunció el ceño, preguntándose cómo era posible que un duelista veterano como Romulus Malfoy pudiera fallar tan a menudo. De repente, el Señor Oscuro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba apuntando a un objetivo específico en movimiento. Su propio hijo, Lucius. Voldemort agitó su varita e invocó a Lucius Malfoy por el aire a un lugar seguro. «Quédate aquí», siseó Voldemort, plantando a Lucius detrás de un seto. «No salgas. Yo me encargaré de esto». El Señor Oscuro luego barrió el camino. «Retrocedan», ordenó. Lanzó una andanada de hechizos hacia la mansión, proporcionando una distracción mientras sus mortífagos se retiraban. Cuando estuvieron razonablemente lejos de la posición de Romulus Malfoy, Voldemort dio instrucciones. «Haz una raqueta. Manténlo distraído. Haz mucho ruido y luz, pero no intentes atacarlo directamente». El brillo rojo en sus ojos acentuó sus palabras y les infundió una motivación para seguir sus órdenes. Voldemort luego se desilusionó y se deslizó lejos. Jadeando, Harry disminuyó la velocidad y se dio la vuelta lo suficiente como para mirar a Malfoy Manor. Las explosiones y los estallidos de luz se habían intensificado. Aparentemente, Romulus estaba dando una fuerte pelea. Dio media vuelta y reanudó su paso, agradecido por la intensidad física de sus ejercicios más recientes en la sala de los menesteres. Había perdido algo de su resistencia física desde que llegó en el pasado, pero pensó que la recuperaría bastante rápido. Mientras corría, sintió que la cicatriz le picaba de nuevo. Harry pensó que podría sentir una intención asesina proveniente de Voldemort. Aparentemente, Romulus se había convertido en una espina clavada en el costado del Señor Oscuro.
Aunque la conexión entre Harry y Voldemort del pasado era más débil que la conexión en el futuro, Harry aún podía determinar algunos de los sentimientos más intensos del Señor Oscuro cuando estaba cerca de Voldemort. Afortunadamente, la fuerza mental que Harry se había visto obligado a desarrollar durante la guerra en el futuro atenuó un poco la conexión. Todavía corriendo, Harry sintió un cambio sutil en el aire a su alrededor a través de sus sentidos mágicos y se dio cuenta de que finalmente había atravesado las protecciones antiaparición de los mortífagos. Con un suspiro de alivio, miró hacia la mansión Malfoy y luego desapareció. El escurridizo cosquilleo en la mente de Voldemort se desvaneció, y el Señor Oscuro supo que Arya Schwartz había escapado. Probablemente había salido de la mansión durante el alboroto que Malfoy había armado. Es un asunto sin importancia, Voldemort se aseguró a sí mismo. Ahora no tendré que preocuparme de que me embosque. Kingmus Black había sido el objetivo principal de la excursión, Romulus Malfoy el secundario. Ashworth habría sido la guinda del pastel. Sin los Black y Malfoy, Ashworth ahora era un don nadie, aunque bien informado. Podría ser despachado con facilidad más tarde. Despejando su mente y enfocándose en la tarea que tenía entre manos, Voldemort subió sigilosamente las escaleras hacia el segundo piso donde podía escuchar a sus mortífagos intercambiando hechizos con Romulus Malfoy. El ruido condujo a Voldemort a la habitación donde Malfoy había elegido para resistir. La puerta de la habitación estaba abierta y Voldemort se asomó. Se sorprendió al ver que el patriarca Malfoy no estaba directamente al lado de las ventanas de donde procedían sus hechizos originales. Más bien, Malfoy parecía haberse refugiado en el lado de la chimenea opuesto a la puerta. Voldemort maldijo su suerte. Podría haber sido capaz de dispararle a Malfoy desde el pasillo oscuro si todavía hubiera estado frente a las ventanas. Cautelosamente, Voldemort observó las acciones de Malfoy. Aparentemente, Romulus confiaba en que ninguno de los hechizos de los mortífagos lo encontraría, ya que no estaba disparando curas defensivas. Más bien, estaba lanzando hechizos diseñados para crear daño masivo y ruido fuera de las ventanas. De mala gana, Voldemort admitió que la estrategia de duelo de Malfoy fue exitosa. Malfoy ya no tenía que preocuparse por los hechizos ni siquiera al entrar en la habitación, aunque ese no había sido el caso durante todo el vuelo. Esparcidos por la habitación había escombros, libros, restos de botellas de vidrio y muebles astillados. El aire apestaba a pociones que se habían derramado y empapado la alfombra. De hecho, los humos eran tan densos que era difícil ver a través de toda la habitación. A Voldemort le hubiera gustado creer que sus mortífagos eran los responsables del daño, pero sospechaba que la mayor parte provenía de sus propios hechizos. Sombríamente, Voldemort usó una serie de hechizos para esconderse y luego entró sigilosamente en la habitación. Le tomó varios minutos, pero Voldemort finalmente pudo maniobrar en una posición en la que podía dispararle de manera clara a Romulus Malfoy. Malfoy era un desastre, pero había una mirada sombría en su rostro cuando se recostó contra la pared y continuó lanzando maldiciones mientras se apoyaba en lo que parecía ser un bastón. Los delgados labios de Voldemort se curvaron en una sonrisa de júbilo. Se terminó. Levantó su varita y gritó la maldición asesina, al mismo tiempo que dejó caer sus escudos ilusorios. Quería que Malfoy viera al Señor Oscuro cuando la vida lo dejara. Los ojos de Malfoy se abrieron con sorpresa cuando vio a Voldemort materializarse y disparar la luz verde de la maldición asesina hacia él. Voldemort disfrutó la sorpresa. Pero entonces sucedió algo inesperado. En lugar de miedo en los ojos de Romulus, Voldemort vio triunfo. La maldición asesina golpeó, y Malfoy se congeló y comenzó a desplomarse, perdiendo el agarre de su bastón. El palo comenzó a caer, y los ojos de Voldemort siguieron su camino hasta el suelo. El lugar en el suelo donde Malfoy había estado parado estaba rodeado por un límite de runas grabadas en la alfombra. El palo caería al suelo fuera del límite de la runa. Demasiado tarde, Voldemort se dio cuenta de que había caído en una trampa. El palo había sido encantado para desencadenar una reacción mágica. Reflexivamente, el Señor Oscuro agarró el palo, pero luego se dio cuenta en el último momento de que no sería lo suficientemente rápido. Apresuradamente levantó las manos para protegerse la cara, y lo hizo justo cuando el palo hizo contacto con la alfombra, aterrizando transversalmente sobre el límite de las runas.
Una explosión ensordecedora sacudió toda la mansión cuando una ráfaga de aire indicó que las pociones y los vapores esparcidos por toda la habitación se habían encendido. Voldemort gritó al sentir que partes expuestas de su cabeza y brazos ardían. El supervisor nocturno de Gringotts no estaba particularmente emocionado de recibir la visita de Harry. Tampoco habían estado los guardias fuera del banco. Solo después de que Harry dejó en claro que era un cliente rico, se le permitió entrar. Tu historia es bastante increíble, dijo el duende supervisor después de escuchar a Harry repetir los detalles esenciales por tercera vez. Harry empujó el anillo frente a la cara del duende. Sin embargo, ya admitiste que no podría haber obtenido el anillo Malfoy sin el consentimiento de Romulus Malfoy. El duende se rascó la barbilla, más por molestia que por consideración. Póntelo. ¿Qué? Quiero verte usarlo, dijo el duende. Harry rechinó los dientes, pero accedió, deslizando el anillo en uno de sus dedos. Él y el duende se pararon en el vestíbulo del banco mirándose el uno al otro. Aparentemente, el supervisor nocturno de Gringotts pensó que algo malo podría pasarle a Harry si hubiera llegado a poseer el anillo por medios ilícitos. Finalmente, el duende admitió la derrota. Mover todos los activos monetarios de la familia Malfoy no es un trabajo pequeño, dijo. Incluso si solo lo movemos a una nueva bóveda dentro del banco. Entonces, por todos los medios, sírvete una generosa propina, dijo Harry. Tanto para el banco como para los bolsillos personales de los goblins involucrados en el trabajo. Un brillo codicioso en los ojos del duende indicaba que Harry finalmente había llegado a un acuerdo. El duende se acercó cojeando a uno de los mostradores de los cajeros y agarró varias hojas de pergamino. Rellena estos formularios, ordenó antes de desaparecer del vestíbulo hacia un pasillo lateral. Harry aceptó los formularios y los llenó lo más rápido que pudo. El oro Malfoy se trasladaría a una bóveda solo en efectivo. El dueño de la bóveda deseaba ser conocido como James Evans. El señor James Evans tendría amplios privilegios de acceso al dinero a través de medios estándar, así como a través de bancos muggles y o internacionales. Después de casi media hora, el duende regresó y aceptó los papeles que Harry había llenado. ¿James Evans? Preguntó. ¿Cuántos nombres tiene, señor Potter? ¿Es un problema? Preguntó Harry. Supongo que no, murmuró el duende mientras se retiraba, dejando a Harry solo por otra media hora. Finalmente, el duende a regañadientes regresó y le entregó a Harry una llave de la bóveda. ¿Hay algo más que desees? Preguntó. Incluso si lo hubiera, Harry no pensó que se hubiera molestado en preguntar. No a este duende de todos modos. Pero tenía algunas preguntas informativas. No me señalarás con el dedo si alguien pregunta por el oro que solía estar en la bóveda de los Malfoy, ¿verdad? Protegeremos tu nombre falso en la medida en que la ley nos lo permita, dijo el duende, sus labios se curvaron en una sonrisa al pensar en el seudónimo de Harry. Su acción al confiscar el oro fue legal. Si los herederos Malfoy expresan su insatisfacción por haber sido privados de su oro, podemos, sin embargo, advertirles que cualquier ganancia futura de sus propiedades debe protegerse en una bóveda que no se abre. Por el viejo anillo Malfoy. Supongo que es lo máximo que puedo pedir, dijo Harry. Salió del banco y caminó por el callejón Diagon. Las tiendas estaban cerradas. La única señal de vida vino de la dirección del caldero chorreante. Harry suspiró. Parar a tomar una cerveza de mantequilla en el pub era muy tentador, pero no quería estar en ningún lugar cuando se difundiera la noticia de la muerte de Kynglus. Supongo que tendré que avisar a Bellatrix, se dijo a sí mismo mientras se alejaba del banco y se dirigía a donde podía aparecer. Alastor Moody fulminó con la mirada el cráneo devorador de serpientes que flotaba en el cielo sobre lo que quedaba de Malfoy Manor. Aparentemente, el misterioso señor oscuro había creado una tarjeta de visita para usar en ataques reales. No esas farsas en Escocia. Moody escudriñó los terrenos, sus ojos recorrieron los cadáveres de los últimos guardaespaldas del ministro Black. Maldijo a quien quiera que hubiera permitido que la mitad de ellos fuera a Escocia para ayudar a sofocar el ataque de la pista falsa. No es que hubiera ayudado tener el contingente completo. Basándose solo en la devastación fuera de la mansión, no habían tenido ninguna posibilidad. Sin embargo, podrían haber aguantado más. Estaba preparándose para regresar al interior de la mansión cuando llegó el director Prewitt.
A pesar de lo tarde de la noche, la ropa de Pruitt estaba impecable, aunque el hombre mismo parecía bastante apurado y permanentemente sobresaltado. ¿Ha confirmado que el cuerpo del ministro Black está presente? Sí, dijo Modi, su muerte ha sido confirmada por el cadáver, o lo que queda de él de todos modos. ¿A la izquierda? Preguntó Pruitt. Parece que Malfoy le dio un infierno a los atacantes, dijo Modi, citando lo que uno de los aurores jóvenes había dicho después de ver la mansión de cerca y en detalle. Le gustaba la idea de que el mago mayor detuviera a un grupo de rufianes. Creemos que bombardeó la mansión desde adentro. Es posible que incluso haya matado a algunos de los atacantes. No podemos estar seguros. No dejaron a nadie ni nada atrás. El director Pruitt se mordió el labio distraídamente. ¿Crees que tal vez Malfoy se suicidó deliberadamente para acabar con ellos? No, dijo Moody. Encontramos su cadáver. Definitivamente la maldición asesina. Debe haber tendido alguna trampa o reacción en cadena para atrapar a quien lo hizo. Pruitt asintió y se tomó un descanso de hacer preguntas. El sitio de la mansión en ruinas, algunas partes aún ardiendo sin llama lo fascinaron. Moody también encontró fascinante la propiedad. Lo que fuera que Malfoy había hecho debía haber sido espectacular de ver. Las paredes y la infraestructura de Malfoy Manor aún estaban en pie, pero en su mayor parte, el edificio había sido destruido por completo. Una gran cantidad de dinero y construcción podría restaurar la mansión a su antigua gloria, pero no por un tiempo todavía. Ashworth estuvo aquí esta noche, dijo Pruitt. Algunos de los guardaespaldas del ministro que fueron enviados al ataque en Escocia me lo dijeron. No encontré su cuerpo, dijo Moody. O tuvo la suerte de irse antes del ataque o logró escapar. Si escapó, ¿por qué no nos notificó del ataque en curso? Reflexionó Pruitt. Estás asumiendo que no se fue antes de que ocurriera el ataque, dijo Moody. Sin embargo, no importa. No hay forma de que haya hecho esto. Está más que claro que los atacantes vinieron del exterior y prácticamente tuvieron que asediarlos. Además, matar a Malfoy y Black no hace nada por Ashworth. Ahora ha perdido la influencia que tenía sobre el ministerio. Sí, tienes razón, reflexionó Pruitt. Sin embargo, aún podrías investigarlo durante tu investigación. Moody asintió. Tenía toda la intención de hacerlo. Ashworth ya no tenía influencia, pero tenía el conocimiento que la orden necesitaría. Incluso podría ser capaz de identificar claramente a los atacantes. Te dejo con esto, le dijo Pruitt a Moody. El Wizengamot se está reuniendo y debo informar sobre la situación. Creo que será mejor que aumentemos la guardia hasta que podamos llegar a una comprensión completa de lo que sucedió aquí y cuáles son las implicaciones. Quiero que llegues al fondo de esto rápidamente y luego comenzar a redactar propuestas para prevenir y defenderse de este tipo de ataques. Moody observó la retirada de su superior e imaginó qué historias le contaría al Wizengamot. Aunque Pruitt no había visto el cuerpo de Kingmus Black, contaría una historia conmovedora de la horrible muerte que había experimentado el hombre. Luego les advertiría de los peligros a los que se enfrentaban las brujas y los magos en todas partes. Era un político hasta la médula, pero Moody se consolaba con el hecho de que el mago que sin duda se convertiría en ministro de magia era un luchador. Hogwarts era sombrío. El toque de queda aún no había llegado, pero un silencio opresivo reinaba en el castillo. Esto le dijo a Harry que la noticia había llegado antes que él mientras esperaba el placer de los duendes de Gringotts. Bellatrix ya lo sabría. Harry se dirigió a los dormitorios de Gryffindor. Esperaba más de lo esperado encontrar a Bellatrix allí. Haría su trabajo más fácil. Podía dar la noticia y, si la situación lo dictaba, podía retirarse con tacto, dejándola en paz para llorar a su padre. A Harry no se le había ocurrido que podría tener dificultades para entrar al dormitorio, sin saber la contraseña y sin saber que era el jefe de la casa, pero al llegar frente al retrato de la dama gorda, se abrió para revelar a Sirius Black. Parecía que Sirius había estado buscando a Harry, probablemente usando el mapa de merodeadores. Profesor, dijo Sirius, luciendo bastante deprimido, ¿estaba usted allí? Harry asintió mientras Sirius le indicaba que entrara a la torre de Gryffindor. Se subió y el retrato se cerró detrás de él. La sala común estaba casi vacía. Varios estudiantes se sentaron en silencio haciendo su tarea, Lily Evans entre ellos. Al ver a Harry, se retiró hacia su dormitorio.
Harry supuso que iba a notificar a Bellatrix que Harry había llegado. Sirius siguió mirando a Harry, claramente esperando detalles o algún tipo de consuelo. Incapaz de negar a su otrora y futuro padrino, Harry trató de explicar brevemente. Estábamos en Malfoy Manor. Kingmus estaba muerto antes de que supiéramos lo que estaba pasando. ¿Estaba allí el señor oscuro? Sirius susurró. Sí, dijo Harry. ¿Cómo escapaste? El viejo Malfoy se sacrificó, dijo Harry con voz apagada, el movimiento en las escaleras captó su atención. Bellatrix estaba descendiendo. Vas a tener que disculparme, le dijo Harry a Sirius, asintiendo hacia Bellatrix, que se acercaba. Bellatrix llegó a donde estaba Harry mientras Sirius se alejaba y encontraba un asiento al lado de donde James estaba estudiando en silencio. Por primera vez que Harry podía recordar, Bellatrix se quedó completamente sin habla, aunque sus ojos violetas, que parecían más grandes de lo normal, miraron a los ojos de Harry expresando lo que Harry pensó que podría ser desesperación. Harry rápidamente reconoció que ella todavía estaba en estado de shock. Yo lo hubiera defendido, le dijo Harry en voz baja. Pero fue un ataque sorpresa. La muerte fue instantánea. No tuvo oportunidad. Ella asintió y luego miró al suelo. Parecía que no responsabilizaba a Harry, al menos con respecto a los eventos inmediatos de la noche. Harry podría haberse lanzado algunas acusaciones a sí mismo. Su intromisión en el tiempo había puesto a Kingmus en el camino de Voldemort. Por otro lado, Harry no estaba seguro de cuánto tiempo había sobrevivido Kingmus antes de su viaje al pasado. Comenzando a sentirse muy incómodo, Harry puso su mano sobre su hombro y trató de consolarla. Lo lamento. Ella asintió en silencio, y la pareja se quedó en silencio mientras los estudiantes de Gryffindor se mantenían escrupulosamente demasiado preocupados para ver el intercambio, dándoles a Harry y Bellatrix cierta privacidad. Decidiendo que era el momento adecuado, Harry quitó la mano de su hombro y recuperó la varita de Kingmus, así como el anillo que Malfoy le había dado a Kingmus recientemente. Harry se los ofreció. Obtuve esto de él, dijo Harry. No se atrevió a decir cuerpo o cadáver. Bellatrix aceptó la varita y el anillo, apretándolos en su puño. Gracias, susurró ella. Creo que necesito ir a descansar. Harry asintió. Por supuesto.